Buenos días, mi nombre es Carlos. El tema que veremos hoy se llama La pregunta de Jesús. ¿Ustedes sabían que le falló a Jesús? Bueno, si no lo sabían, Pedro falló a Jesús cuando él fue arrestado. Se negó 3 veces a admitir que era su amigo, solamente por miedo a que también a él se lo llevaran y correr el mismo destino que Jesús. Dijo que no lo conocía, pero Jesús no dejó de amar a Pedro. Él lo perdonó. Pero no solo perdonó a Pedro, sino que también le dio un importante trabajo. Esta historia es acerca de ese trabajo. Después de que Jesús había muerto en la cruz y resucitado, Pedro y algunos de sus amigos fueron a pescarlo. Trabajaron toda la noche, pero no pescaron nada. Temprano en la mañana siguiente, Jesús estaba en la orilla del lago y Pedro estaba con sus amigos. No lo reconocieron. Él les dijo: Amigos, ¿han pescado algo? A lo que ellos respondieron que no. Tiren sus redes a la derecha, ahí hay peces, les dijo Jesús. Pedro y sus amigos hicieron caso como Jesús dijo. Ellos tiraron las redes a la derecha de la barca. Las redes se llenaron inmediatamente de tantos peces que casi no podían meterla en la barca. Pedro y Juan nunca habían visto una pesca como esta. Comprendieron que el hombre en la orilla del lago era Jesús. El Señor, dijo Juan. Pedro saltó al agua y los demás trajeron el barco a la orilla, trayéndole la red llena de peces. Jesús había preparado una fogata. Había pescados en el fuego y pan. Vengan a comer, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, Jesús habló con Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Esa fue la primera pregunta. A lo que Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Esa fue la primera respuesta de Pedro. Después de un rato, Jesús volvió a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Esa fue la segunda pregunta a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, respondió Pedro. Esa fue la segunda respuesta de Pedro. Por tercera vez, Jesús preguntó a Pedro: ¿me amas? Esa fue la tercera pregunta para Pedro. Pedro se sintió triste de que Jesús le preguntara lo mismo 3 veces, a lo que Pedro respondió un poco más decaído: Señor, tú sabes que todo, tú sabes que yo te amo, dijo Pedro. Esa fue la tercera respuesta de Pedro. Jesús sabía que Pedro decía la verdad, pero se había arrepentido por haberlo negado 3 veces. Jesús sabía que Pedro necesitaba saber que él aún lo amaba a él y que tenía un plan especial para él. Así que Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Jesús quería que Pedro hablara a otros acerca de él. Como Pedro amaba a Jesús, él haría lo que él le pedía hacer. Jesús nos hace la misma pregunta que a Pedro: ¿me amas? ¿Y cómo mostramos nuestro amor? Lo hacemos cuando hablamos de Jesús a otros, cuando obedecemos su palabra y cuando alabamos con cánticos y oraciones. Esta semana mostremos amor por Jesús hablando de Él a otros. Probablemente no podamos por la contingencia que se está viviendo ahora mismo, pero compartiendo este video probablemente se pueda. Me despido, soy Carlos. Hasta aquí mi reporte.